Dice que le entraron una cisterna, hicieron cuanto intento, y uno de ellos se levanta y dice: no lo vamos a matar, vamos a venderlo en Egipto. Y no lo vendieron como una persona normal, lo vendieron como esclavo. El esclavo no tenía derecho a gobernarse a sí mismo, sino que el esclavo estaba sujeto a quien lo compró. El esclavo más raro que existe en la Biblia es José, porque el único esclavo que prosperó en medio de una esclavitud es José. ¿Cuántos bendicen a Dios? Es una honra estar en esta casa y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Respondo al nombre de Samuel Taveras, pastor de la iglesia Tabernáculo de Adoración, Apocalipsis 3:20. Y estamos junto de mi esposa, la cual ya se presentó. También nos acompaña un joven de la congregación. Quiero darle gracias a Dios y luego a la persona que hizo posible, que es mi cuñado Inger, su familia, para que estuviéramos acá. Amén. Génesis capítulo 43, verso 29. Cuando usted lo tenga, me lo hace saber con un amén. ¿Están aquí? Usted abre la Biblia y ahí mismo cayó en él. Leemos: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y alzó José sus ojos y vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y les dijo: ¿este vuestro hermano menor de quien se hablaste? Y dijo: Dios tenga misericordia de él. Entonces se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su recámara y lloró allí. Quiero volver atrás al capítulo 42, verso 38. Y les dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Puede tomar su asiento. Y quiero hablar en esta hermosa mañana con el tema aferrado a Benjamín. Si le es posible, salude al que está a la par suyo y dígale: aferrado a Benjamín. Hablar del libro de Génesis es hablar del primer libro de la Biblia. La palabra Génesis tiene que ver con principio, tiene que ver con comienzo. De hecho, cuando usted abre la Biblia, usted se va a encontrar que uno de los primeros versículos de la Biblia hace referencia acerca de una narración y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dando detalle acerca de lo que es la creación. Cuando usted analiza esto, usted se da cuenta que Génesis viene a hablar acerca de los movimientos, de las acciones y de lo que es la creación, acerca de toda la existencia. Mientras yo analizaba, investigaba y leía sobre el libro de Génesis, me di cuenta de algo, y es que Génesis lo tenemos como un libro sencillo y como un libro que es normal. Génesis produce cosas profundas. De hecho, cuando yo comencé a leer el capítulo 12 del libro de Génesis, yo caí en Mateo y yo dije: ¿cómo es posible que hablando en el capítulo 12 hace referencia a cosas que aparecen en el Nuevo Testamento? Y en el desarrollo del mensaje voy a hablar acerca de esto. Pero algo que a mí me llama la atención es que el libro de Génesis pertenece a lo que es el Pentateuco. La palabra penta significan 5,
que son los primeros 5 libros de la Biblia, haciendo referencia, haciendo un conteo de lo que son Génesis, y por ahí usted comienza a contar hasta que llega a 5 libros, se le atribuyen a Moisés. Cuando yo hago un análisis acerca del autor de este Pentateuco, en el libro de Deuteronomio finalizando, me doy cuenta que no solamente Moisés fue el autor del Pentateuco, sino que en el libro de Deuteronomio hace una declaración acerca de lo que es la muerte de Moisés. De hecho, cuando yo me encontré con esto me impactó. Yo dije, pero no simplemente Moisés escribe sobre el Pentateuco, sino que dicen algunos estudiosos, no se da una aclaración acerca de quién más escribe sobre el Pentateuco. Pero cuando comienza a narrar lo que es la muerte de Moisés, esto da a entender de que hubo una segunda persona, porque alguien que no tenga vida no puede escribir. Y dice aquí dice que hablando acerca cuando Moisés muere. Pero oiga lo que a mí me llama la atención, no simplemente el Pentateuco, es que en el capítulo 12 Dios se le revela, y cuando Dios se le revela a un hombre llamado Abraham. En el capítulo 12 él no se llamaba Abraham, Dios no habla con Abraham en el capítulo 12. En el capítulo 17 sí comienza a llamarse Abraham. Por eso es que cuando Dios se le aparece a él no se le aparece como se le apareció en el 17. En el capítulo 12 Dios se le revela a una persona que viene de una trayectoria idólatra, porque su padre era idólatra. Es decir, Dios no se le reveló a una gente pentecostal. Dios no se le reveló a usted ni a mí como nosotros tendemos a conocer a Dios. Dios se le está revelando a alguien que no tiene identidad. Dios se le está revelando a alguien que él no sabe ni siquiera dónde está. Pero dice la Biblia que cuando Dios se le revela, en el capítulo 12 dice que Dios habló con Abraham. Pero dice la Biblia que cuando Dios se le revela a este hombre en el capítulo 12, Dios le da una palabra, y la palabra que Dios le da le dice lo siguiente, le dice: mira, haré de ti una nación grande. Pero antes de decirle a él que lo iba a bendecir, Dios pone en prueba su obediencia y le dice: no es que las bendiciones van a llegar aquí donde tú estás, hay un nivel de prueba, porque hay gente que quieren bendiciones, pero ellos queman el examen cuando el nivel de prueba se le da. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando Dios le dice: sal de tu tierra, ¿qué fue lo que le dijo? Y le dice: y sal de tu parentela. Le está mandando a abandonar lo que él conocía, porque es fácil crecer cuando tú conoces dónde está. Oh my God. Pero cuando tú no sabes dónde está, es difícil tú conocer, porque tú no sabes de la forma que vas a reaccionar. Y Dios le gusta entrarte en situaciones que tú no sabes cómo salir de ellas. Dios le gusta entrarte en lugares que tú desconozcas la forma de cómo escapar de ellas. Porque si tú tienes la fórmula, entonces no fue Dios que lo hizo, fue en tus estrategias, fue la forma tuya que lo hizo. Por eso es que en Génesis aparece algo y dice que Abraham es conocido como el padre de la fe. Esto me llamó la atención y yo digo: ¿y cómo Abraham es conocido como el padre de la fe? Si Abraham viene de una familia idólatra, Dios me enseñó algo, y es que la fe de Abraham no fue por herencia, sino por obediencia. Alguien está aquí, lo que produjo que el nivel de fe se activara en Abraham era el nivel de obediencia. Tú puedes cantar lindo, tú puedes tener un mensaje excelente, pero si el nivel de obediencia no es manifestado en ti, lo que tú tienes se quedará para ti. Lo que tú tienes lo vivirás tú solo. Nadie será bendecido. ¿Alguien lo vino a adorar aquí? Vamos, toque el que está cerca de ti. Dile lo que va a hacer que la puerta se abra. Es el nivel de obediencia. Hay gente que tiene años orando, pero no es obediente, y esas oraciones no funcionan. Alguien vino para acá hoy. Esas oraciones no funcionan. ¿Qué le dice Dios? Sal de dónde? De lo tuyo.
Y a veces queremos que las bendiciones lleguen, pero no salimos de nosotros. ¿Alguien está listo para recibir esto? Porque es que en lo mío yo sé cómo hacerlo, pero en territorio ajeno se me hace difícil hacerlo. Porque a veces pensamos que lo que Dios dijo que iba a hacer con usted es con las estrategias y con las habilidades que usted tiene. Si usted hubiese sabido que era con eso, pues entonces Dios no se le revela y usted reacciona solo. Y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y le dice: a la tierra que te mostraré. ¿A dónde? Y después que le dice: a la tierra que te mostraré, le dice: y haré de ti. Pero el problema es que Dios se le revela en el capítulo 12, pero llega el 17, Él no era el mismo que en el 12. Porque hay gente que quieren que las bendiciones lleguen, pero cuando llegan ellos no saben cómo manejarse con ellas. Y lo primero que Dios hace no es que bendice a Abraham con bendiciones terrenales. De hecho, Dios es tan bueno que aún Agar no era parte de la promesa. En una discusión que tuvieron ellas dos, embarazada, sale por tras el desierto. Dice que un ángel se le revela. ¿Y sabe lo que le dice el ángel? El ángel dice: tranquila, que yo de él voy a hacer una nación. Pero no lo hizo por Agar, lo hizo por Abraham. Hay familias de tus generaciones que alcanzarán tus bendiciones, pero no fue porque Dios se les reveló. Mire, usted no está listo para recibir esto. No fue porque Dios se les reveló a ellos. Es que lo que tú cargas, Él te va a dar permiso de tú expandirlo. La familia inicia cuando tú decides unirte a alguien. Por ejemplo, hay gente que no comparten como familia hasta que no hay hijos. Entonces existen diferentes tipos de familia. Cuando usted se casa a alguien y usted no tiene hijos, aquí nosotros podemos ver lo que es esa familia. Existe lo que son la familia nuclear, que la familia nuclear consiste en dos cosas. Consiste en lo que es, gloria a Jesús, cuando no hay hijos, pero hay dos personas que decidieron unirse. Eso tiene que ver con lo que es la familia nuclear. Y también la familia nuclear tiene que ver cuando, gloria al Señor, cuando se unen parejas que tienen hijos dentro de lo que es el matrimonio o dentro de lo que es la unión. Por ejemplo, si usted se casó con alguien y esa persona ya tenía hijos, eso tiene que ver ya con lo que es la familia nuclear. Aunque no sea de su vientre, pues entonces sí es parte de la familia. Y usted tiene que aceptarlo como familia. Entonces Abraham comenzó siendo una familia nuclear. ¿Escuchó eso? Una familia ¿cómo? Pero después pasa a lo que es la familia monoparental. Si usted lee la Biblia se da cuenta que la familia nuclear Abraham vive las dos etapas en el momento. La vive cuando no tiene hijo y la vive cuando Agar trae el hijo. Es decir, dentro de lo que es lo nuclear vivió la experiencia. Porque dentro de la casa había un hijo que no era de Sarai, pero era de Abraham. Entonces luego pasa lo que es la familia monoparental. Perdón, la familia compuesta. Y es cuando ya hay hijos. Pero escuche esto. Abraham tiene a Isaac. La preocupación de Abraham no era que alguien heredara su terreno ni su riqueza, porque Abraham vio riqueza en abundancia. Abraham lo que no vio fue toda su descendencia. Porque dicen algunos teólogos, algunos exégetas, ellos afirman que Abraham solamente vio los hijos de Isaac, a Jacob y a Esaú. Dice que ahí murió. Algunos afirman que tenía 175 años cuando mueres. Pero las cosas no se quedan así, porque lo que había en Abraham se transfiere a Isaac.
¿Por qué está preocupado Abraham por un hijo que tenga el mismo ADN que él y que tenga el mismo ADN que Sara? Porque Dios se le reveló a Sara y se le reveló a él. Ahora, cuando Abraham muere, Isaac sigue la secuencia. Pero ahora un problema, y es que Isaac tiene dos hijos. Uno se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. Entonces Isaac está buscando la forma de que uno de los dos, cuando él ya no esté, siga transfiriendo lo que él cargaba de su padre. Por eso es que dice la Biblia que Saúl extravió sus caminos, pero había alguien llamado Jacob que siguió. Y usted conoce la historia, voy a adelantar para terminar. Y dice la Biblia que llega a un lugar, los padres los mandan. En la antigüedad usted no decidía con quién casarse, sus padres es quien decidían con quién usted se iba a casar. Por eso es que cuando sus padres le hablan, le dice: mira, vete tras el desierto. Y llega a aquel lugar y ellos sabían que allí iba a encontrar. Cuando se van tras el desierto, allí se encuentran con un hombre, una persona que estaba allí. Le dijo: ¿conocen ustedes a Labán? Labán era hermano de Rebeca, que era la esposa de Isaac. Y cuando llegan allí, ellos se encuentran, pero ellos no se encuentran como familia, sino con interés, porque Jacob no fue a visitar familia. Jacob andaba buscando una mujer para casarse. Cuando llega allí se encuentra, dice: sí, conocemos a Labán. Y le dice: hay una hija de él que se llama Raquel, que viene a darle agua al pozo, al ganado que ellos tienen. Raquel de repente aparece. Cuando él ve a Raquel, él se enamora de Raquel. Él se enamora, y cuando él se enamora de Raquel, se volvió loco, porque dice que Raquel era hermosa. Y dice que tenía otra hermana que se llamaba Lea, pero Lea solamente tenía los ojos lindos. Entonces Jacob dijo: me voy no con la que tiene solo los ojos lindos, sino con la que está bonita entera. Alábalo si está aquí. Y el tipo se enamora de Raquel, y cuando se enamora de Raquel, usted conoce la historia, trabajó 7 años. Al final, cuando trabaja los 7 años, según dice la Biblia, dice que hicieron fiesta para entregarle lo que él se ganó, que fue a Raquel, porque él no trabajó por Lea, él trabajó por Raquel al principio. Y cuando dice que le entraron a un lugar para entregarle su regalo, según dice la Biblia, al parecer no estaba alumbrado el lugar, sino que estaba en oscuridad. ¿Por qué estaba en oscuridad, pastor? Porque dice que al amanecer un rayo de luz penetró. Pero escuche esto: cuando están allí, quien le llevan a Jacob no es a Raquel, sino a Lea. ¿Y sabe lo que hizo Lea? Guardó silencio. Si habla, la sacan el mismo día. Después que gozó fue que habló. Hay evangélicos que no reciben nada porque hablan demasiado. Ellos no saben adorar, pero saben hablar. Dice que después de estar con ella, pecó Jacob porque estuvo con ella. No. En la antigüedad existía la poligamia, y era que se podían casar familias y familias y nada pasaba. Hermanos, y un hombre podía tener más de una mujer. Eso era antes, para que usted no se confunda, porque hoy estamos en la monogamia, que es una sola mujer y no se puede casar familia con familia. Entonces Jacob dice que estuvo con Lea, pero al amanecer, cuando la luz entra, que él ve que la que está ahí no es Raquel, se espanta y le dice: ¿y tú qué buscas aquí? Y Lea se sonríe y le dice: yo no estaba en la fila, pero estaba en la lista. Hay cosas que te van a entregar a ti que el que estaba en la fila tendrá que seguir esperando, porque los que están en la lista lo llaman y los que están en la fila esperan. No, usted no está listo para esto. Cuando tú estés en la fila, tú tienes que esperar. Pero cuando tú estés en la lista, a ti te llaman. Y es posible que aún estando en la fila, tú
ser el último. No sé si usted ha ido a identidad bancaria, que hay gente que llegaron ahora y desde que hacen acto de presencia, Samuel Tavera está aquí, y usted levanta la mano y todo el mundo dice, pero él llegó ahora. Dile, no te sientas guapo, que yo no tuve que hacer fila. Ay, Padre, dile, yo estaba en la lista. Me voy. Y cuando el hombre está allí, dice, yo no quiero a Lea, no. Y llama a Labán, le dice, ¿qué fue lo que tú hiciste? Tú y yo negociamos un iPhone y me diste un Alcatel. Agarra a tu muchacha y llévatela. Yo quiero a Raquel. Hay gente que están locos por Raquel, pero Raquel no te entenderás. Lea, si es posible que te entienda. De hecho, para mí personalmente, la del propósito no era Raquel. La del propósito era Lea. Pastor, ¿por qué para usted? Para mí, la del propósito era Lea. Dicen, algunos dicen, sostienen que la del propósito era Raquel, porque José, cuando vino el hambre, le quitó el hambre a todo el pueblo. Pero para mí personal, la del propósito era Lea, porque de ese vientre despreciado nació uno que se llamaba Judá. Y cuando usted va al libro de Mateo, usted encuentra que allí se mencionan los patriarcas, se menciona a Abraham, se menciona a Isaac, se menciona a Jacob, se menciona a Labán, y dice Mateo, de ahí desciende la genealogía de Jesucristo. ¿Cómo es posible que Génesis conecta con el Nuevo Testamento? El problema es que Dios no impresiona cuando hace las cosas. Nosotros somos los que vivimos adivinando. Dios tiene todo bajo plan y bajo control. ¿Sabe lo que pasa? Le dijo, yo no la quiero. Y rechazó a Lea. Le dijo, llévensela, que yo no la quiero. ¿Sabe lo que pasó? Que cuando se la llevaron, dijo, voy a trabajar 7 años por la que yo quiero. Pero sabe que Raquel al principio era estéril. Dios te puede conceder tener hijos, pero dice la Biblia que ella era estéril. Pero sabe lo que pasó, cuando él trabaja, no duró 7 años, trabajó menos años, pero llegó a tenerla a ella. Y ya voy cerrando. José se casa con Raquel. Cuando José se casa con Raquel, dice que tuvo 2 hijos. ¿Escuchó eso? El niño de la casa, no porque era preferido, sino porque era igual que su padre. Dice que era un soñador y había heredado lo que su padre tenía. De hecho, dice la Biblia que Jacob, estando en la casa de Labán, dice que cuando tuvo José, recogió todo y se fue de la casa de Labán. Entonces era su hijo. Hay un problema porque los hermanos se rebelan contra él, porque él no solamente tenía a José, a Benjamín de hermano, tenía más hermanos que la tuvo con otras mujeres. Entonces cuando se revela esto, ¿sabe lo que pasa? El problema que hubo allí, ¿sabe cuál fue? Que los hermanos se rebelaron contra él. Y voy a cerrar acá. Los hermanos se rebelan contra él. ¿Sabe por qué? No porque él era el grande, ni el más viejo, ni porque él quería. Era que José tenía algo específico que sus hermanos no lo tenían. ¿Y sabe lo que planificaron? No fue venderlo, fue matarlo. Porque hay gente que sabe que tú vivo puedes superar, pero muerto no. Dice que le entraron a una cinterna, hicieron 4 intentos, y uno de ellos se levanta y dice, no lo vamos a matar, vamos a venderlo en Egipto. Y no lo vendieron como una persona normal, lo vendieron como esclavo. El esclavo no tenía derecho a gobernarse a sí mismo, sino que el esclavo estaba sujeto a quien lo compró. El esclavo más raro que existe en la Biblia es José, porque el único esclavo que prospera en medio de una esclavitud es José. El problema no era que él tenía habilidad, el problema era que tenía una palabra. Que
todos los que están aquí pueden estar en los peores momentos de su vida ahora mismo en el instante, pero mañana alguien tendrá que saber que tú cargabas una palabra, aunque lloraste mucho, aunque sufriste mucho, pero cargabas una palabra. A mí no me preocupa lo que yo viva hoy, a mí me preocupa estar listo para recibir mañana. A mí no me preocupa que hoy yo no tengo lo que quiero. A mí me preocupa que mañana yo no sepa manejar lo que me llegarás. ¿Sabe qué pasó? Y nos vamos. Que ellos dijeron, vendámoslo. Lo vendieron como esclavo. A Egipto lo venden. Allí dejan a José. Ellos no lo venden para que él prospere. Ellos lo vendieron para que desaparezca. ¿Y sabe lo que pasó? Lo siguiente, sencillo. Cuando lo venden como esclavo, pasan alrededor de 20, 25 años. Y dice que un hambre visita la ciudad donde están ellos. Y voy a adelantar rápido. Y cuando visitan la ciudad, el hambre donde están, no había crisis. Una cosa es crisis y otra cosa es hambre. Que él le dijo, todos van menos Benjamín. ¿Por qué detuvo a Benjamín? Porque dice que estos hijos que estuvo con esta mujer lo amaban. Pero algo a mí me llamó la atención, y es que él se enfoca en Benjamín después que pierde a José. Hay cosas que tendrás que perderla para que te pueda encontrar con Benjamín. Hay José que lo sacarán de tus casas. Hay José que lo sacarán de tu vida para que entienda que más que José hay un Benjamín en tu casa. Alguien está listo para esto. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que él dijo, todos van, Benjamín se queda. Cuando ellos llegan a Egipto, algo pasa. Y es que cuando llegan a Egipto, quien los recibe es José. Pero había un problema, fue que José los conoció a ellos, pero ellos no conocieron a José. Porque José no estaba como ellos lo dejaron, pero ellos sí estaban como José lo dejó. Le voy a repetir otra vez. Ellos no conocieron a José porque José no estaba como ellos lo dejaron, pero ellos sí estaban como José lo dejó. La intención de fracaso no era de José hacia ellos, sino de ellos hacia José. Pero el problema es que cuando tú deseas el fracaso de alguien, como que la ruleta se voltea y lo que tú deseabas negativo para otro te apodera de ti. Ay, 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 ay. Ahora hay una cosa rara, porque el tipo que vendieron como esclavo es el segundo en Egipto. Con él es que hay que hablar. Y cuando ellos llegan, José se espanta y le dice, ustedes son espías. Y dice, no, no somos espías. Métanlo a la cárcel. José dijo, voy a buscar la forma de que no se den cuenta que yo conozco su idioma. Y buscó un intérprete. Y cuando están en la cárcel hablando, dice José, ustedes son espías. No somos espías. Lo más lejos que ellos tenían, que estaban hablando con el que ellos vendieron. Y José callado. José no le dijo a ellos, yo fui el que vendieron. Guarda silencio. Entre la gente menos sabe de ti, menos te persigue. Entre la gente menos sabe de ti, menos te ataca. No te preocupes por vengarte por lo que te hicieron ayer, porque la bendición hará superar tus pensamientos negativos por lo malo que viviste ayer. Dice la Biblia, Jesús hablando, mía es la venganza. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si te están persiguiendo, ten paz. Si se rebelaron contra ti, ten paz. Si no quieren saber de ti, gózate. Ay, Padre, hay gente que nadie lo mira. Hay gente que nadie se la cogió con ellos. Si alguien le dio para ti es porque tú tienes algo que a ellos les llama la atención. Ay, así me voy. Allí está José hablando con ellos. Ellos, como pensaban que José no lo entendía, salta uno y dice, no vimos su rostro. Wow. ¿Sabe
lo que estaba diciendo este es el tipo. Alguien está aquí. Ellos están hablando con él, pero ellos no sabían que era él. Pero estar en el lugar les trajo recuerdo. Y le dice, no vimos nosotros su rostro. Hablando de José, pero ellos no sabían que quien estaba frente a él era José. Y José dice, óyelo cómo están hablando. Porque a José nunca le interesó en que ellos supieran que era José. Cuando Dios te salte, cuando Dios te eleve, no puedes permitir que el orgullo ni la arrogancia sean tus compañeros. Invita a la humildad para que se apodere de tu mente, de tu cuerpo y de tu ser. ¿Sabe lo que pasó? Lo dejaron en la cárcel. Después José se le acerca y le dice, no verán mi rostro. Porque él le pregunta, ¿no tienen otro hermano? Él sabía con quién estaba hablando. Ellos eran las que no sabían. Hay gente que están tan interesados que el otro sepa quién ellos son. Yo soy el ministro fulano de tal, yo soy el pastor, y yo prediqué en tal sitio y cayeron gente al piso, y conmigo se convirtió fulano. Cállate la boca, guarda silencio, porque a José lo comenzaron a perseguir cuando se dieron cuenta de lo que él tenía. Dice la Biblia, si no buscan a su otro hermano, le dice José, no verán mi rostro. ¿Sabe lo que están diciendo? No hay alimento si no buscan al otro. Hay un problema, que José le dice, todos van menos Simeón. Ahora hay uno preso allá y otro aquí. Y yo dije, ¿pero por qué dejan a Simeón? Y me di cuenta que Simeón era un rebusero, que cuando violaron a la hermana de Leví, él fue que planificó la muerte. Y como José sabía con quién estaba tratando, le dijo, ese tipo va a un lío, me van a devolver y me van a matar. Así que déjenlo trancado aquí. Por eso es que hay gente de la iglesia que siempre hay que tenerlo con el candado puesto. Yo sé que aquí no hay de eso, para allá donde yo vivo sí. Hay gente que si tú le abriste la puerta, acabas con todo el mundo. Ay. Evangélicos que tienen las características de Simeón. Y que tú tengas las características de Simeón no quiere decir que tú no eres del grupo, pero eres como Simeón. José dice, se van todos y ese te queda aquí. Cuando llegan a la casa dice Jacob, bueno, ¿y el otro ahora que falta? Dijo, hay un problema, viejo. No hay alimento si no llevamos a Benjamín. ¿A quién? Benjamín no va para allá. Y dice que el hijo mayor de ellos le dijo, yo expongo mi vida por la vida de él. Si usted me concede el permiso de regresarlo. Voy a cerrar aquí. A veces nosotros, como cristianos, perdemos todo. Nos olvidamos de la familia, nos olvidamos del esposo, nos olvidamos de la esposa, nos olvidamos de los hijos. Y el primer ministerio no está cuando te invitan a otra casa. El primer ministerio es la familia. Si tú no tienes familia, tú no puedes andar por ahí hablando de Dios. Si en tu casa tú no eres un ejemplo, tú no puedes estar ministrando en los altares. ¿Está aquí usted? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando llegan allá, José fue el segundo en Egipto. Y cuando vio a Benjamín, dice que el corazón, él no se le conmovió por la necesidad. Era porque había un ADN que se conectaba. ¿Escuchó eso? Y la sangre que corría por Benjamín corriera por Adel, por sus venas. A él no le importó tener rango ni posiciones. Cuando a ti no te importa la familia, cuando a ti no te importa los que están en tu casa, tampoco te van a importar los que están afuera. Y si los que están afuera te importan más que los que están adentro, tu mente está extraviada. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando él lo vio, se conmovieron sus entrañas. ¿Y sabe qué hizo Benjamín? Buscó, dice la Biblia, un lugar donde llorar. Oye, el segundo en Egipto y está llorando por un hermanito. El problema era que había algo dentro de él que lo conectaba con su hermano. Dicen algunos que 22 a 25 años sin ver a Benjamín. ¿Y sabe lo que hizo José?
entró a su recámara. Dice que lloró. Y dice que cuando llora, él no se quedó llorando. Porque otra cosa, yo como hombre de Dios tengo que amar mi familia, pero los sentimientos de mi familia no pueden perjudicar mi relación, ni pueden perjudicar, porque esto hay que tener un equilibrio con esto. Esto hay que tener estar bajo un nivel con esto. ¿Sabe por qué? Porque tampoco mi familia me puede ser un estorbo para que yo cumpla lo que es el plan y el propósito de Dios. Póngase de pies.